esta nota? Qué pena que Esa es mía. Es mía. ¿Quién dijo mía? ¿Fabián? Fabián, Fabián. Listo, Fabián. Listo. Es que como estoy viendo acá la nota, no puedo ver lo que me dice al otro lado. Listo. Digamos en estas notas, pusiste una de Hecatombe y otra del tiempo. Veamos las conclusiones, ¿no? Entonces, miren, la conclusión de Hecatombe es que existe un plan por parte del gobierno por deslegitimar los movimientos sociales. Y el título de la noticia es Gobierno Nacional satanización de la protesta y del trabajo barrial. La nueva estrategia del ELN para sacudir a Bogotá y otras capitales es la del tiempo. Y la conclusión de esta noticia es que las protestas están mediadas por grupos del ELN y las FARC. Entonces ahí vemos como la posición de cada una de los medios de comunicación. No existen imparcialidades. Siempre cuando uno va a escribir algo, pues tiene un motivo para escribir, ¿sí? Para que ustedes no escriban pensando que voy a ser lo más imparcial, no. Uno tiene que escribir con una motivación. ¿Qué hay aquí? Miren, lo que yo les voy a mostrar hoy es cómo hacer una noticia como yo las hago. Pero si uno mira las noticias, ¿sí? Y lo compara, por ejemplo, con lo que pone Colombia Informa, que es la pirámide invertida, que me imagino que muchas acá que estudiaron comunicación social, muchas de las personas que estudiaron comunicación social les enseñaron eso de la pirámide invertida, ¿sí? Y la pirámide invertida dice, usted entre el título y el primer párrafo tiene que responder qué, cómo, cuándo, dónde, porque más o menos sí tiene que responder las 5 Ws. De la misma manera, pues Colombia Informa lo coloca ahí. ¿Por qué esa manera para hacer noticias? Pues porque normalmente la gente no lee totalmente un artículo, ¿sí? Y lo que uno espera con la noticia es que entre el título y el primer párrafo las personas queden informadas. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, pues uno tiene que entender muy bien quién es su público. Puede ser que haya públicos que lean completa una noticia. Si uno lee las noticias del espectador, se da cuenta del espectador impreso, se da cuenta que en el primer párrafo no resuelve la noticia, ¿sí? Y claro que en el impreso hay más recursos que pueden llevar a la noticia, entonces ellos lo pueden acompañar de una infografía o ponen un resaltado de un entrecomillado, ¿sí? Pero entonces acá mi estrategia para hacer noticias es guiarme por las 5 Ws porque yo creo que es lo más fácil para informar a las personas que si leen el primer párrafo me entiendan. Y lo otro es que yo normalmente he escrito como para la comunidad en general, ¿sí? Y me parece que frente a eso pues uno tiene que mirar a quién le... ¿sí? Por ejemplo, este titular, entre la propiedad privada y, y las conquistas sociales, el eterno debate de la protesta en Colombia. No sé si ese titular sea tan atractivo y tan claro cuando se lee. Pero además, si uno lee el primer párrafo, pues ahí no hay noticia. Digamos, ¿cuál era la noticia? Fabián, ¿cuál crees tú que era la noticia? Bueno, ese era como el ejercicio que intento hacer. Realmente fue muy complejo de hacer. No estoy acostumbrado realmente a escribir ese tipo de cosas. Realmente era, o intentaba realmente hacer, era una comparación entre realmente lo que estaba pasando frente a la protesta social y o la posición que en ese momento el gobierno de Duque pues, tenía frente a la protesta social. Sí, o realmente yo lo siento, o lo sentí mientras estaba escribiendo lo que parecía más una opinión, sí, que realmente una noticia. Y pues realmente cuando la vuelvo a leer ahorita, a través de tu pantalla, pues realmente me vuelve a dar esa impresión. Lo que escribí es más una opinión y no una noticia, o no estoy dando realmente una información clara. Esto, digamos, funciona. Esto puede ser un relato, también puede ser una columna de opinión, o sea, no está mal.
La vaina es que estamos intentando consolidar noticias. Listo, eso por un lado. Sin embargo, este tipo de artículos pues se encuentran muchas veces en los medios. Listo, ahí están viendo el otro artículo, el otro documento. Sí, ¿De quién es este? Presente, profe, ¿qué más? No es tu nombre. Nicolás, Hola, Nicolás. ¿qué más? Bueno, acá uno, digamos, lo que se da cuenta es que los dos medios utilizaron las mismas fuentes, ¿sí? Sí, pero no en la misma medida. Ajá, pero no en la misma medida. Acá pasa lo mismo. Acá pasa lo mismo y esto no es una noticia. Voy a quitar esta foto para que la veamos. Dice formas de comunicar la verdad del grabado como expresión de las víctimas. Y acá entonces tú empiezas a encontrar un relato. Esto es un relato, ¿sí? Porque empiezas entonces en el 2016 pasaba esto, en el 2019 pasaba esto. Yo acá en amarillito puse lo que era la noticia. Entonces, acá la noticia podría haber sido que hay una muestra artística en el Centro de Memoria Histórica donde las madres en compañía de estudiantes mostraron el flagelo de la violencia, no sé, ¿sí? Eso hubiera podido ser la noticia. Sí, yo traté de escribir teniendo en cuenta las dos noticias y creo que me guié mucho por la estructura de las noticias. Entonces, más que todo se centraban era en nombrar como el trabajo que hacía Arbitrio con las madres de Soacha, por eso comencé hablando de Arbitrio y después de las madres de Soacha. Listo. Pero puede ser que lo que tú leíste no era una noticia, sino sea un relato. Sí, pues estaban tratando de documentar esa experiencia de grabando memoria, entonces en Tribuna Cultural le encontré el artículo de primeras y después busqué y pues el espectador había sacado una nota igual. Sí. ahí me surge una pregunta, perdón. Sí, claro. ¿Cómo hacemos nosotros entonces para diferenciar una noticia de un relato? Si uno tiene así como al principio el indicativo que es noticia o relato. Pues miren, lo que a uno le enseñan en la universidad es que uno escribe noticias y que en las noticias hay que responder las 5 preguntas al inicio del párrafo. Uno así identifica la noticia, ¿sí? Si en el primer párrafo y en el titular se responde, digamos, esas preguntas, uno ahí dice que es una noticia, ¿sí? Pero esa no es la única manera de informar a las personas. Inclusive ahorita les voy a mostrar, porque yo hice el mismo ejercicio, de 2 cosas que yo creía que eran noticias, ¿sí? Que además a primera vista parecen noticias, pero no tienen la estructura. Entonces, yo les muestro lo que a mí me parece que es mucho mejor para enganchar a la gente. Lo que pasa mucho también, y porque me enfoco mucho en la noticia, y es que en las organizaciones sociales hacemos normalmente muchos comunicados para comunicarle a la opinión pública que pasó una cosa, que no sé qué, y normalmente se hace un relato, pero uno tiene que leer muy bien quién es su público objetivo. Y cuando uno sabe que el público objetivo de uno no lee más de los 2 primeros párrafos, pues tiene que cambiarse, ¿sí? Entonces yo por eso, digamos que promuevo mucho el tema de la noticia, ¿sí? Porque muchas veces cuentan todo un chorrero de cosas y al final dicen que se van a movilizar. Si ese hubiera sido el titular y el primer párrafo y después si usted argumenta por qué la movilización, sería mucho más atractivo. Además, porque en este momento
uno tiene casi que darle la noticia al periodista para que la lea y la publique. Por lo que les decía la vez pasada, los periodistas están tan explotados, los de los medios, tienen que cubrir tantas fuentes que entre más fácil entregue usted la información al periodista, pues más rápido se la publica, ¿sí? O por lo menos se la publica. Listo. Vemos entonces la otra noticia. Ahí estoy compartiendo. No. Listo. ¿Listo? ¿Ven la otra? ¿Sí? ¿Será? Sí. Listo, listo. ¿Esta de quién es? Que es la revista Hecatombe y el periódico El Espectador sobre el tema de la minga. Bueno, acá en esta, que pesar que no esté la persona porque esta es la que más cercana me pareció a la noticia, ¿sí? Solo le puse que en el titular dijera minga, ¿sí? Porque llega la dignidad y la valentía de Bogotá, pues digamos que no quedaba tan claro quiénes eran. Acá la minga ha llegado a la ciudad de Bogotá. Acá lo que le faltaría y lo que uno tiene que hacer es, si arriba uno pone minga, abajo tiene que decir qué es la minga, ¿sí? Muy breve. Entonces, la minga, que está conformada por organizaciones indígenas, afro, no sé qué, llega a la capital, no sé qué. Además, digamos, acá dice que solo indígenas, no eran solo indígenas. Y él de una pone acá el pliego de peticiones, que podría ser lo que le argumenta el tema de la dignidad y la valentía, ¿sí? Y ahí él empieza a desarrollar la noticia de qué es lo que pasa apenas llega, que fueron a la Plaza de Bolívar, ¿sí? Y miren que es bien cortico. Profe, creo que la persona de esa noticia es una persona que está escribiendo por WhatsApp que está solicitando ingreso a la clase y no ha podido. Creo que era Jessica Niño, ahí está firmando. Jessica Niño, sí. Yo no sé si... acá está apoyo. No sé si le aparece la persona intentando ingresar. Pues yo ya les pedí apoyo, pero él dijo que sí, que ahí está. Listo. Sí, que acá la admitió. Yo sí vi que quedó admitida y se salió. Bueno, Mile, si puedes hablarle por chat que vuelva a intentar ingresar a la plataforma. Vale. Listo. Listo. Digamos, es muy interesante. Acá me pusieron el titular y miren los titulares. El colombiano dice: Corte Constitucional admite demanda contra delito del aborto. O sea, acá afirma que el aborto es un delito. Y el titular, en cambio, pacifista, es la nueva oportunidad para la despenalización total del aborto en Colombia. Cuando ustedes quieran analizar una noticia, busquen qué es lo que van a analizar. En este caso, si uno quiere analizar el aborto, si uno mira qué ponen adelante y atrás de la palabra aborto, y ahí uno se da cuenta cuáles son lo que le están asignando, digamos, ahí a esa figura, ¿sí? En este caso uno se da cuenta que el colombiano le asigna de una vez al aborto Que hay también, qué pena, es importante tener también como los principios o que rigen el medio, porque por ejemplo el colombiano es un medio totalmente conservador, entonces por eso me imagino o supongo que está titulando el aborto como un delito, entonces también es importante mirar esa ideología que rige al medio. Sí, es lo que se denomina normalmente en los medios como la línea editorial, ¿no? O
esa manera en que generan el discurso, pues digamos, de los acontecimientos, de las noticias. Así es, la línea editorial de un medio pues dice mucho. Inclusive, por ejemplo, yo me acuerdo que una de la línea editorial que existía hace como unos 10 años para Cable Noticias era no entrevistar a Robledo, ni a Iván Cepeda, ni a nadie del Polo. Y eso sí es verdad, lo que dice es la línea editorial del colombiano, pues porque además el colombiano lo funda el Partido Conservador o un conservador. Entonces, pues esa es la línea que tiene el medio, ¿no? Listo. Acá, entonces, el titular aborto en Colombia, decidir es un delito. Y lo que nos damos cuenta es que en el primer párrafo dice: la lucha por el aborto legal en Colombia continúa. En esta oportunidad el movimiento no sé qué busca que se elimine no sé qué como delito del Código Penal. Bien. Pero entonces acá dice el aborto, en Colombia el aborto es un delito no sé qué. Me parece que este párrafo que ponías abajo, el movimiento Causa Justa argumenta que el artículo, porque es lo que sigue argumentando el primer párrafo queda como en punto, ¿sí? No lo terminamos de desarrollar. ¿Listo? ¿Esta de quién era? Mía. Yo elegí. Listo, para que lo tengas ahí en cuenta. Dale. Porque siempre cuando vayan a escribir una noticia, piensen en esto. Con el primer párrafo la gente queda totalmente informada, ¿sí o no? Acá hay otro que me enviaron de los condones femeninos, pero me hicieron el análisis de los dos medios, pero no no escribieron la noticia. Listo. Después, vamos a ver este otro. ¿Este de quién es? El de la minga indígena también. Y ese es mío, Camilo Montenegro. Listo, Camilo. Entonces, digamos, a diferencia del artículo que leímos la vez pasada, que no tenía el minga en el título, tú sí lo pusiste de una. Como sabemos que la gente está esperando la minga, o que por lo menos por toda la coyuntura ya sabe que es la minga, pues valía la pena, digamos, en el otro artículo haber puesto el tema de la minga. Pero entonces tú acá vuelves y haces un relato, y entonces empiezas a contar que llegó la minga, que cómo es el ejercicio de la minga, que antes de la minga se reunió el CRIC, bueno, ¿sí? Pero si la gente lee el primer párrafo, ahí todavía no sabe qué es lo que pasó con la minga, ¿sí? Y pones muy abajo, digamos, esto que me parece que podría haber sido la noticia, que en un acto simbólico la minga reflejó su rechazo hacia los actos violentos que se han gestado en el país. Sí, porque digamos ahí la noticia de la minga siempre se debió haber asociado al problema de violencia que había en el Cauca, para que la gente familiarizara muy rápido a minga, asesinatos en el Cauca, ¿sí? En este caso, pues digamos que era muy difícil porque dejaste muy abajo el tema. Listo. Este otro es de quién, el de el odio que los soldados sienten por las mujeres, el de los cánticos de los soldados. Mío, prefiero. Listo, Carolina. Y miremos las conclusiones de los dos artículos que ella analiza. Entonces ella dice, mire, en el artículo de Cose en la red,
La conclusión es que no es una broma, que es un acto violento, que no son casos aislados, que no son manzanas podridas, ¿no? Pues le da un análisis más a fondo de los cánticos de los militares, ¿sí? En cambio, en La Patria, la única conclusión es que se le debe solicitar al batallón que no haga ese tipo de cánticos, porque son molestos como para los vecinos. Y acá lo mismo. Entonces, el adoctrinamiento de las fuerzas militares, y empiezas con la historia del conflicto armado en Colombia durante décadas. No. Ahí entonces tenías que, ¿cuál era la noticia? Los cánticos militares, que uno de ahí, de los cánticos militares, empieza a desarrollar que son mensajes misógenos, bueno, todo lo que desarrollas de ahí para abajo, pero ahí la noticia eran los cánticos. Y ahora les voy a mostrar, sí, dime. Profe, sí. Después, como haciendo el análisis de la noticia, me pareció interesante dar unos antecedentes y entrar como en contexto, pues, porque este tipo de prácticas que se lleva durante décadas de las fuerzas militares. Pero también lo que tú dices es importante como saber de qué se trata la noticia y no sé si los antecedentes y el contexto irían después. Así es. Lo que uno primero dice es, bueno, esta es la noticia. Digamos, cuando uno va a escribir para el TOEFL, entonces también es un ejercicio por si alguno va a presentar el TOEFL, y como escriben los gringos, ellos ponen la idea principal y los 3 argumentos con los que van a argumentar esa idea. Y después siguen un párrafo, cada párrafo argumenta, desarrolla cada argumento que uno puso en el primer párrafo. ¿Sí? Entonces, lo que uno puede hacer es que si vas a hablar de esos antecedentes, los puedes mencionar en una línea, ¿sí? Y lo desarrollas en un párrafo de abajo. Y ustedes pueden hacer el ejercicio, bueno, ¿cuál es la noticia? La noticia es esta. ¿Cómo lo voy a argumentar con estas 3 posturas? Para que entonces pongan en el primer párrafo la noticia y las 3 posturas con lo que lo van a argumentar, y de ahí para abajo desarrollan una por una. Eso es fácil para ustedes para escribir y fácil para el lector para entender. Listo, profe, gracias. Listo. Entonces ahora les voy a mostrar que todo lo que les dije se contradice en la realidad. Yo hice el mismo ejercicio y lo hice con el tema del líder del social que fue asesinado en el Cauca ayer. Entonces, ¿están viendo la noticia del Espectador? Sí, ahí se ve. Sí. La noticia del Espectador dice: fundador de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Argelia Carca fue asesinado. Se trata de Carlos Navia, líder social del municipio caucano. Los hechos se presentaron en la vereda. Indepaz alerta que este año ha sido asesinado tantos líderes y defensores sociales. Sin embargo, cuando uno empieza a leer de ahí para abajo, ellos hacen un énfasis en que va a haber una caravana humanitaria en el cañón de Micay. ¿Sí? Si uno se da cuenta, ese primer párrafo pues no termina de desarrollar la noticia, ¿sí? Pero además hay unas intenciones de no desarrollar la noticia, que es que acá pareciera que nadie hubiera asesinado al líder. En ninguna parte de la noticia se menciona quién asesina al líder. Entonces, que las organizaciones denunciaron que él era miembro del CNA, que Indepaz dice que entonces hay tantos muertos, su mayoría en el Cauca, y acá hablan de la caravana, además lo ponen bien abajo, y acá un entrecomillado de un comunicado que señala la caravana. O sea, ellos hicieron toda la nota a punta de lo que se escribía en Twitter.
ni siquiera hay una consulta de Indepaz, sino también debe haber sido un informe de Indepaz en el que se señalaba. O sea, ellos acá nunca consultaron a nadie, pero además nunca mencionaron quién había asesinado al líder social. Y además, pues el ejercicio de la noticia, lo que uno se da cuenta es que también falta mucha información en ese primer párrafo. Y si uno lee el segundo párrafo, pues tampoco sigue desarrollando el asesinato. Ahora veamos cómo lo escribe Colombia Informa, ¿sí? Entonces, asesinan a Carlos Navia, líder social de Argelia. Una cosa es señalar en esta coyuntura en la que estamos el tema del líder social y otra cosa es titular que era de la Junta de Acción Comunal, ¿sí? O sea, ahí, aunque en la primera línea del primer párrafo él desarrolla que es un líder social. Listo. Entonces lo que vemos acá es que ellos describen en un párrafo quién era Carlos, ¿sí? Y a Carlos llevaba una lucha de resistencia, no sé qué, era un hombre trabajador, y acá en el cuarto párrafo dice que el asesinato ocurrió por grupos armados que atacaron al líder social y acabaron con su vida, ¿sí? Yo hice el ejercicio entonces de escribirlo a mi manera. Lo que uno ahí se puede dar cuenta es que cada medio escribe a su manera, ¿sí? Yo les voy a enseñar la manera en la que yo he escrito y la manera en la que me ha funcionado para escribir. Listo, entonces yo puse asesinan a Carlos Navia, líder social de Argelia, así como lo titula también Colombia Informa. Y lo que yo hago normalmente es que como yo no trabajo en un medio de comunicación, sino normalmente soy la que envía a los medios para que me publiquen, normalmente hago 3 bajantes que puedan tratar los temas que a mí me interesan. Entonces, en la noticia de Colombia Informa hay una denuncia muy importante que hace la CNA y que casi ni desarrollan, lo ponen en el último párrafo, y es que las organizaciones están denunciando que hay una convivencia o una complicidad en el territorio entre las fuerzas militares, los grupos armados y la disputa por los megaproyectos. Eso es una súper noticia, ¿sí? Y ellos lo pusieron de últimas, entonces acá yo lo puse en el primer bajante. Después las organizaciones sociales denuncian su asesinato a pocos días de llevarse la caravana humanitaria por la vía de la defensa del territorio. La caravana entonces es otra noticia que hay. Y el tema de poner las cifras de los líderes sociales asesinados, que no la tiene Colombia Informa, pero la tiene El Espectador, es muy importante porque le da una visión de qué tan grande es el problema, ¿no? ¿Sí? Entonces, que del total de los líderes asesinados, que son 283, 243, 83 son del Cauca, ¿sí? O sea, un número muy considerable para que sean de solo un departamento. Y yo comencé la noticia en la mañana de hoy grupos armados asesinaron en la vereda al líder social Carlos Navia, quien era fundador de la Junta de Acción Comunal, integrante del CNA y del Congreso de los Pueblos. Organizaciones sociales denuncian su asesinato a pocos días de llevarse la caravana. Asimismo, señalan complicidad entre las Fuerzas Armadas, grupos ilegales y actores involucrados en megaproyectos. Entonces, si ven, yo ahí desarrollé 3 temas. Que lo asesinaron, ¿sí? Que lo asesinaron a pocos días de llevarse una caravana humanitaria, pero que además están denunciando que hay una complicidad entre grupos legales e ilegales. Y ahí le boté un entrecomillado. Espérenme un momentico, ya me conecto. Listo, ya, qué pena.
Y ahí pongo un entrecomillado. Yo normalmente después del primer párrafo pongo un entrecomillado como para que respalde a alguien lo que estoy diciendo, ¿sí? Y después empiezo a desarrollar. Esta organización señala que existe una convivencia entre las fuerzas militares y los grupos armados. Cabe destacar que él hacía parte de la caravana humanitaria que visitará el territorio del 29 al 2 de noviembre. ¿Sí? Y por último cerré con Indepaz con las cifras de lo que pasa en el territorio, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, si la persona que me lee a mí lee mis 3 bajantes, pero además lee mi primer párrafo, casi que queda informada, ¿sí? Eso es lo que tenemos que lograr con una noticia. Si no subieron la tarea, les invito a que hagan el ejercicio, porque digamos que saber escribir noticias es algo muy útil, como periodistas, como militantes de una organización. Eso les va a ayudar mucho a ustedes como para comunicar las cosas. Listo, ese es el ejercicio de noticias. Digamos que por el tiempo no nos vamos a ampliar un poquito más, pero quisiera saber si alguno o alguna tiene preguntas. Listo. Lo otro, descargaron Audacity. Sí, señora. Listo. Porque vamos entonces a trabajar ahorita el tema de radio. ¿Grabaron los audios? La idea era que hicieran la noticia escrita y esos fulls que tienen, pues se los grabara alguna persona para que hiciéramos el ejercicio de hacer ahora la misma nota, pero para radio. ¿Sí? Entonces, espérenme un momento. Listo, entonces les voy a mostrar mi nota para radio. Las vamos a comparar. Entonces la nota para prensa, como se dan cuenta, uno puede tener párrafos. Había una nota que tenía 3 párrafos y el párrafo era larguísimo. Intentemos que los párrafos sean muy corticos, porque al ojo del lector ver un párrafo tan largo puede cansar. En cambio los párrafos corticos son más fácil que nos lean. Entonces miren, acá en el de radio, ¿sí?, titulé diferente y es "Continúa la violencia en el Cauca, esta vez fue asesinado un líder social en Argelia". Creo que dejaste de compartir pantalla. Ah, qué bestia. Ya, otra vez. Listo. Disculpa, Alicia, una compañera escribió en el chat que si esta sesión está siendo grabada. Ay, yo no sé si está siendo grabada. Espérate, ya le pregunto a la persona que es tan cargada. Creo que sí, porque me preguntó que si la ponía a grabar desde ya. Sí, creo que sí. Sí, pues, para muy bien. Listo. Ahí ahora ven mi pantalla. Sí. Listo. Entonces, acá el titular era muy cortico, pero acá en las noticias, pues el titular normalmente es la persona que le da paso, que está como en cabina, ¿no? Da como un abrebocas de lo que va a contar la periodista. Samuel, ¿tú estás aquí? Sí, dime. ¿Tú estás grabando? Sí.
Ah, listo, bueno. Vale. Listo, entonces la persona en cabina diría, continúa la violencia en el Cauca, esta vez fue asesinado un líder social en Argelia. ¿Mm? Y ahí, en radio hay que hacer las cositas más corticas. Entonces, en el primer párrafo, ¿quién era? Entonces era fundador de la asociación, coordinador del CNA, del Congreso de los Pueblos. ¿Qué fue lo que pasó? Que lo mataron los grupos armados, lo atacaron, era vocero del CNA. Ah, bueno, entonces es mucho más corto. Ven que no desarrollo todo el pedazo de Caño del Río, porque es que la gente pues se informa todavía más rápido en radio, ¿sí? O puede que se quede oyendo toda la nota. ¿Mm? Entonces, con la primera parte ya, digamos, se informó lo más importante, que había sido asesinado por unos grupos armados. Y después uno le da paso a la voz en off. Entonces, voceros del CNA denuncian que en Argelia se ha recrudecido la violencia causada por grupos armados legales e ilegales. Y puse ahí el full. Esta organización señala que existe convivencia entre las fuerzas militares. Cabe destacar que Navia, ahí lo dejé de ahí para abajo, como lo tengo en mi nota de prensa. La diferencia es que al inicio normalmente el periodista da algo clave y se va al full, porque lo importante a veces en las noticias de radio es oír esos fulls que cuentan la noticia. Entonces, lo que vamos a hacer es que con la noticia que ya hicieron y sabiendo pues que el orden de cada una es de esta manera, necesito ahora que escriba cada uno la noticia para radio. ¿Listo? Y tengan a la mano los fulls, porque vamos a armar ahorita en Audacity la noticia. Entonces les voy a dar 15 minutos, nos vemos a las 7:05. Y cada uno pues con sus textos. ¿Listo? Si no hicieron la tarea, vaya, busquen una noticia rápido, pídanle a la mamá que le grabe unos fulls, al hermano o algo, para poder hacer el ejercicio, aunque sea tener un full. Y ya nos vemos. Alice. Sí. Dice una compañera que si podrías dejar en pantalla la estructura de la noticia. Listo, ¿ahí se está viendo? Sí.
Listo. O les doy otro tiempito. ¿Pudieron terminar y el texto y tener los fulles? Bueno, 5 minuticos más entonces.
Se me olvidó decirles una cosa y es que acá, porfa, también grábense leyendo la noticia, sin los fullies. No la hagan tan larga tampoco, pueden hacer un párrafo, un full y un párrafo. ¡Un perrito Polita!
difícil estar en... Ah, ay, Camilo, pues le hubieras dicho a alguien que te grabara la noticia. ¿Le podrías decir a alguien que te grabe la noticia o sabes qué puedes hacer? No puedes grabar desde... ¿Y desde el computador no puedes grabar el audio? No, es que el computador no tiene micrófono. Sí, o si me... Es que me muevo, es que por eso estoy preguntando. Sí. Bueno, pues que te... ¿Y no te puedes conectar desde el computador? Sí, entonces me conecto del computador y trabajo desde él. Listo. Bueno, lo primero entonces es que abramos nuestro Audition. Audacity. Era muy fácil de descargar, normalmente no descarga virus, es una herramienta bien simple. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta con Audacity? Y es los audios. Por ejemplo, ustedes acá están viendo mi computador todo, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, por ejemplo, yo grabé los audios desde mi celular y como es un iPhone, me sale archivo OGG y no sé por qué los que me enviaron me salen MP4, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es mirar que nuestros archivos estén en MP3, que es como el formato más genérico que uno sabe que le va a funcionar para cualquier editor. Si no tenemos los archivos en MP3, vamos a buscar en Google convertir audio online y posiblemente les va a salir de primeras esta página que se llama onlineaudioconverter.com. Acá le van a poner que quieren que salgan una buena calidad, igual los audios no pesan mucho y le van a abrir archivos. Buscan el archivo que quieren convertir a MP3, digamos en este caso, este que tengo acá en MP4, si ven que lo hace muy rápido y ya le dan acá convertir y le dan descargar y listo. Y así van a hacer uno por uno pues de los audios que tengan. ¿Alguno está convirtiendo sus audios? Listo. A ver, les doy como ahí unos minuticos para que conviertan los audios y también mientras Camilo se cambia de computador.
Sí, el ejercicio, la idea es que después lo suban al foro, pero digamos que si puede que se les olvide cómo son los pasos. O digamos que cuando lo editen, pues tengan preguntas. Entonces, la idea sería que lo pudiéramos hacer a la par. Pero entonces, ojalá no vayan a tener preguntas más adelante. Y si las tienen, pues me escriben por el foro, lo escriben en el chat y ahí vamos mirando cómo le hacemos. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer en Audacity? Vamos a decirle que vamos a importar audio. ¿Qué audio vamos a importar? Primero vamos a importar el largo, o sea, el de la voz de ustedes. ¿Listo? Continúa la violencia en el... No sé si ustedes también están escuchando lo que sale de mi computador. Nacional Agrario, CNA Sí se y el escucha. Congreso de los Pueblos. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer acá? Y es quitar los vacíos. Entonces, vamos a mirar la herramienta. Donde ustedes se paren, él va a avanzar. Si le dan space, se calla. Si le dan espacio ahí en su teclado. Nacional Agrario y organización. Listo. Lo otro es que como ustedes ven, pues se ve como el audio todo muy pegado, entonces para que se vea el audio un poquito más separado y nos ayude pues a editar, le vamos a dar acá en esta lupita que tiene más. Si ya lo vemos muy separado, pues le damos menos. ¿Sí? Listo. ¿Qué vamos a hacer? Estas son unas herramientas que me parecen que son las más claves para que las tengamos en cuenta. Siempre que vayamos a seleccionar algo, tenemos que estar parados en esta, que es la herramienta de selección. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es quitar vacíos con esa herramienta. Entonces, voy a quitar este vacío de acá. Y hay un error que uno, digamos que en la edición ya sabe que tiene entre una frase y otra unos espacios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Su nombre. Ahí es cuando yo como que tomo ahí, ¿sí? No sé si alcanzan a escuchar que hago como un... Esos pedacitos los vamos a quitar, porque la idea es que en radio pues las noticias sean muy ágiles. Uno cree que la gente en radio pues es así, que habla súper rápido, pero no, lo que pasa es que ellos lo que hacen es quitar esos espacios. Digamos acá hay un espacio, que son los espacios donde yo tengo aire. Eso es lo primero que vamos a hacer. Lo siguiente es que vamos a ingresar bueno, les voy a enseñar entonces las herramientas acá que me parecen útiles. Después de esta que tiene esa flechita de un lado para otro, esa nos sirve para correr de un lado a otro nuestro audio. Vamos a ver ahorita lo útil que es. Y esta flecha de arriba lo que nos va a permitir que subamos el audio o le bajemos. Pero además también nos permite que yo hago clic y me deja poner un punto y le digo de ahí para allá, bájemele el audio, ¿sí? Entonces yo puedo poner puntos y en estos puntos puedo empezar a modificar como mi audio. Si quiero que en algunos puntos suba, en otros baje, bueno. Acá le estoy dando control Z para devolverme de todo lo que acabo de hacer. ¿Listo? O lo hacen desde acá. Sí, como ustedes prefieran. Bien, fácil. Listo. ¿Qué sigue? Entonces vamos a agregar otro audio. Entonces, importar y voy a agregar el audio del líder social, que es el primer audio que yo voy a utilizar en mi grabación. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Entonces, como veo que tengo uno pegado con el otro, le puedo dar a este silencio, ¿sí? Y escuchar este de arriba. Sí, puedo hacer eso. O también podría coger la herramienta que cambia el tiempo y sacarlo de acá para que no se me pegue con el que tengo arriba. Voy a buscar en donde entonces tengo que hacer el corte y dice que el corte lo tengo que hacer cuando diga
Grupos armados ilegales. Entonces voy a buscar dónde El digo asesinato eso. ocurrió el día de hoy, acabaron con su vida. Voceros del CNA denuncian que en Argelia y El Tambo se ha recrudecido la violencia causada por los grupos armados legales e ilegales. Ahí, ¿sí? Se supone que ahí debo insertar el audio del líder social. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar de ahí para atrás, ¿sí? Voy a darle control X, o sea, cortar, o le podemos dar acá el cortar, ¿sí? Voy a ponerlo un poquito más acá adelante, la flechita, ¿sí? Y le voy a dar pegar. Ahí no me corrió el audio, pero ya quedó cortado. Entonces lo que voy a hacer es con la flechita de lo que mira hacia los dos lados, lo voy a correr. Entonces ya como pueden ver, ahí me quedó el espacio para agregar el full que tengo acá abajo. Entonces lo puedo correr. Si tienen muchos fulls, ¿sí? Muchas barras, lo que pueden hacer es que acá pueden hacerlo más cortico. Para que podamos ver, digamos, varias herramientas. Listo. Y corremos esta otra. ¿Qué otra cosa podríamos hacer para no tener tantos fulls? Entonces puedo seleccionar este de acá abajo, este audio. Le puedo dar control X o cortar de acá, ¿sí? Pararme en esta, ¿sí? Pararme por acá y darle pegar. Bueno, no me dejo pegar. Listo, mentiras. Con la flechita que tenemos lo podemos pasar de un lado a otro. A quitar este pedazo acá. Listo, entonces ya puse el full en la primera línea. Para que no tengamos tantas líneas y voy a cortar esta de acá abajo. Listo. Y ahora lo pego con el otro lado. Muy importante que cuando peguemos esos fulls, los volvamos a escuchar para ver cómo quedó ese corte. Legales e ilegales. En marzo se agudizan estas situaciones, ¿sí? Con la inclusión del grupo armado. Listo. Lo mismo que hicimos con nuestra voz de quitarle los aires, vamos a hacerlo con los fulls. Otro denominado Jaime Martín. Entonces, digamos, ahí hay un espacio que podemos quitar. Pero además, este full está muy bajito, ¿sí? Si ven cómo hablo yo, En marzo. y nada más, digamos, como por el dibujo uno se da cuenta. Entonces, uso el del lado y le digo, mire, quiero que me aumente un poquito más ese audio. Entran en confrontación. O sea, ahí ya queda un poquito más alto el audio, mi full. Y acá miro otra vez cómo queda pegado el full más lo que sigo hablando. Entonces lo que me doy cuenta es que ahí hay un espacio que podría borrar para que la nota fuera más corta. Escojo este de seleccionar, selecciono y le doy el de borrar en las teclas o suprimir. Esta organización. Listo. Encuentran en situación de desplazamiento. Ahora voy a agregar otro full que tengo de Indepaz. De octubre y el 2 de noviembre se completó la Red por la Vida y Derechos Humanos del Cauca. De acuerdo con Indepaz, la vocería del corte recrudecido en el actual Entonces gobierno. acá queda el de Indepaz. La voz... Voy a importar el de Indepaz. Lo voy a correr hasta donde quedó la marca, creo que era ahí. El consejo. Ah, no, ese es el del otro. Omicay, que visitará el territorio entre vida y derechos humanos. El conflicto armado se ha recrudecido en el actual gobierno. Listo. Yo lo que voy a hacer es la herramienta de selección
Cojo esto, le digo, oiga, córtemelo. ¿De la presidencia? Y ahora vuelva y lo pega. Pero ya me queda separadito. Y voy a subir este audio acá arriba. Le quito esos espacios para que me quede la nota mucho más rápida. La vocería del coordinador. Y ahí ya tengo mi nota armada. ¿Qué otra cosa le puedo poner a esta nota? Le puedo poner música. Una música de entrada y de salida. ¿Sí? Entonces, yo había descargado en internet unos sonidos. Es muy importante que cuando descarguen sonidos, pues no tenga derechos de autor y eso, porque después, si los utilizan, pues se los pueden bajar de la red en donde los tengan. Listo, entonces, ¿qué voy a hacer ahí que los tengo a la par? Puse el sonido de RCN, de Noticias RCN. Lo que necesito es como un espacio acá adelante para poder meterlo, entonces corro mis audios, ¿sí? Y meto acá el sonido. Continúa la... Normalmente entonces estos sonidos no alcanzan a terminar cuando ya empieza la nota, como para darle agilidad a la nota. Entonces vamos a correr nuestro sonido un poquito encima de la línea de arriba. Y lo que vamos a hacer es que con la herramienta de arriba de los puntos, la que me permite subirle y bajar el volumen, lo que voy a hacer es que le voy a poner un puntico acá, donde empieza el otro audio, y voy a bajar el sonido un poquito. Continúa la violencia en el Cauca. Esta vez fue asesinado. Listo. Y lo mismo al salir, también le puedo poner un audio para que también quede pues la nota que le dé paso quizás a otra. Normalmente siempre hay una de entrada y otra de salida. La voy a seleccionar, la voy a cortar, me voy a parar en esta y se la voy a pegar acá. Y la voy a correr al final. Más o menos por aquí. A las vidas de las comunidades que se encuentran en estos territorios y atención a las que se encuentran en situación de desplazamiento. Ahí podríamos también meterla un poquito hacia el final de lo que yo hablo, ponerle un puntico y bajarle un poquito. En estos territorios y atención a las que se encuentran en situación de desplazamiento. Bueno, me quedo como muy alto todavía. Sí. Vámonos un poquito. Entran en situación de desplazamiento. Listo. Esto es lo más básico que uno debería tener. La herramienta más fácil, gratuita, le permite a uno poder editar. Pequeña. Listo, entonces voy a cortar esto de por acá. Lo voy a mostrar otra vez. Entonces acá tengo mi nota completa. Me paro en donde voy a cortar. Entonces me paro acá. Con este de arribita. Me paro acá. Y ahí le doy... Mentiras. Lo que hago es seleccionar. Seleccionar el pedazo que quiero cortar y le doy cortar. Me puedo parar un poquito más adelante. Y ahí le doy pegar.
Puedes hacerlo con las teclas control X cortar, control B pegar. ¿Sí? Entonces me devuelvo. Pues importo el archivo. Selecciono el pedazo que quiero cortar. Acá, ¿cuál es el problema? Y es que uno tiene que seleccionar casi de lo que tiene de ahí para atrás. ¿Sí? Le doy cortar, me paro en otro espacio y le doy pegar. Que es muy importante que estemos parados en esta opción que de arriba de la herramienta de selección. Si estamos parados en otra opción, no nos lo deja hacer. Entonces, ¿cómo le agrego el otro full? Entonces, importo el otro full, me aparece en la parte de abajo y lo que voy a hacer es, como veo que este full es tan largo, voy a correr lo que corté. ¿Cómo lo corro? Con las flechitas que están mirando una para cada lado. Yo lo corro para que me dé espacio a este. Si quiero subir este, que me quede solo una línea, con ese mismo lo que hago es que lo subo. ¿Sí? Él me deja moverme ahí entre... Lo subo, lo pego y ahí traigo el otro a este lado. De reducir ruido. No, esto es súper básico, ¿sabes? Lo único que puede ahí uno es jugar con el tema de bajarle o subirle. Hay unas opciones avanzadas. De pronto, si no le da reparación, lo que pasa es que este sí es muy... Sí, no, lo del ruido no. Y lo del ruido, digamos que es muy difícil corregir en un audio. A veces uno tiene la posibilidad de grabar desde 2 canales. Entonces, cuando uno lo pasa a un editor un poquito más avanzado que este, como Audition, le bota los 2 canales y uno sí puede quitarle como la parte que tiene de fondo de ruido. Pero acá es muy básico. Entonces, para que tengan en cuenta cuando vayan a grabar sus audios, intentar hacerlo con manos libres. Pero un compañero escribió que sí se podía en el chat. Listo, miremos. En la opción de efecto dice reducción de ruido. A ver. Reducción de ruido, sensibilidad. Bajémosle un poquito. Lo que pasa es que acá no nos vamos a fijar porque acá no había ningún ruido. Unos segundos de luz para que Audacity sepa que filtrar luego. Porque es que yo acá no tengo ruido. En la sesión han sido grupos. Pero ahí sí, evidentemente, ahí sí dice que lo puede, dice selecciona unos segundos. Y pues dice que si uno le puede reducir el ruido. Alicia, Sí. donde dice obtener perfil de ruido, lo que le estás indicando al programa es que eso que estás seleccionando es ruido en tu pista. Luego selecciona toda la pista completa y ahí sí le bajas la sensibilidad, todo lo que... La segunda Entonces opción, selecciono primero el pedacito. que consideres que es ruido. Si metes la voz, pues te va a borrar voz de tu audio. Pero lo que va a hacer es borrarlo. Por eso, si eliges de tu voz, te va a borrar voz. Uno siempre graba el audio, pero siempre deja como un espacio vacío para que quede como en la base del audio. Ahí en esa base se encuentran ruidos. Tu audio está limpio, no tienes problema. Pero hay algunas bases que sí tienen un ruido, no sé, una moto de fondo, un llanto de fondo. Tú lo que haces es capturar ese pedacito y decirle que cada vez que aparezca en la pista te lo elimine.
sea, si yo tuviera un perro ladrando, selecciono un pedacito en donde se oiga el perro ladrando. Exactamente. O una nevera, cualquier cosa. Por ejemplo, el sonido del aire acondicionado. A veces hay audio que se graba con sonidos de aire acondicionado de fondo y eso es como quitarle eso. Simplemente uno le da es como hacer un perfil del ruido, lo que te está pidiendo ahí el programa. Cuando yo tener perfil del ruido. Exacto, ahora sí seleccionas toda tu pista y te va a eliminar todo ese ruido que con ese perfil. Ah, listo. No, es que yo acá de Audacity sí sé como lo más básico. Porque normalmente uno está en Audition. Pues que ahí todo está ahí como hecho. Pero miren, sí se puede reducir el ruido. Listo. ¿Cómo vamos? ¿Qué otra inquietud tenemos? ¿Quién ya tiene más o menos uno que lo podamos escuchar? Listo. ¿Todos están editando juiciosas? ¿No han tenido ningún problema? Listo. ¿Qué otra cosa, digamos, hay que saber de radio? Y es, sí, lo del ruido es que yo la verdad ya no le tengo ninguna esperanza a Audacity. Audacity es como para salir rápido de las cosas, pero no creo que sea como tan especializado como para quitarle un ruido. Yo no sé, Luis, ¿tú has utilizado esa opción del ruido en Audacity? No, Alicia, Audacity sí permite, pero como tú decías, es muy difícil, no solamente en Audacity, en Audition, quitar el ruido de fondo. Uno puede hacer como algunos efectos de mejorarlo, pero a veces uno puede quitarle propiedad al audio porque te lo pone como si estuvieras en un tubo, abajo metido en un tubo. Y tampoco es la idea, o sea, cuando ya el audio está con mucho ruido, pues ahí sí que hay poca esperanza. Es más que tratar de ponerle un efecto que te lo haga sí, como más digerible al público, pero no te lo va a quitar en definitivo. Sí, eso que dice Luis es verdad, es muy complicado. Lo mejor es que uno grabe bien el audio. Es lo mejor, como que ser muy precavido, es como con la imagen. Si la imagen a uno le quedó muy oscura, mejorarla es complicado. Lo mejor es que cuando vayamos a salir a campo a grabar, estemos muy seguros o seguras pues de que nos está quedando bien los audios, buscar lugares en donde no haya ruido, buscar micrófonos que sean sean de una sola dirección, que no estén grabando pues sonido ambiente. Sí, eso es como lo clave. Lo otro que les iba a comentar es cómo se lee una noticia, ¿sí? Cuando uno lee una noticia, uno tiene que mirar que no quede todo como de corrido, ¿sí? Como su nombre es Carlos Navia, fundador de la asociación, sino que hay que darle un poquito como de sentido. Por ejemplo, Luis, que tiene acento, me imagino que él intentará que sus notas le queden sin acento. O en muchos medios le piden a las personas que tienen algún acento poder como
neutralizar un poco ese acento. Lo mismo nos pasa a las personas de Bogotá, que tenemos a veces un acento como de niños, como infantil ahí, y necesitamos poner la voz un poquito más aguda para poder hablar, ¿sí? Porque yo podría decir, su nombre es Carlos Navia, fundador de la Asociación de Juntas de Acción Comunal. Normalmente leemos así, ¿sí? En Bogotá, ¿sí? El asesinato ocurrió el día de hoy cuando grupos armados, y necesitamos poner un poquito más seria la voz, entonces, y subirle el tono. Entonces, su nombre es Carlos Navia, fundador de la Asociación de Juntas de Acción Comunal, ASOComunal. Hay otra cosa importante que nos sirve, y es quizás escribir las cosas así como están acá, como por frases, para que no terminemos leyendo todo de corrido, ¿sí? Y la gente no nos entienda. Y es muy importante, digamos, resaltar cosas. Entonces, digamos, esto de grupos legales e ilegales, ¿sí? Decir, los grupos armados legales e ilegales, no, sino darle el énfasis donde uno sabe también que la gente tiene que, como que pararle bolas, ¿sí? Cuando grupos armados atacaron al líder social y acabaron con su vida, ¿sí? Hay que buscar esas palabritas en las que uno debería pegarle un especial acento, ¿sí? Es muy importante entonces hacer ejercicios de leer en voz alta, de antes de entrar a una cabina de grabación, decir A, E, I, O, U, exagerando el movimiento de la boca, ¿sí? Para que uno no entre pues como con la boca ahí como muy cerrada, sino siempre que uno esté en una cabina de redacción, intentar hablar abriendo lo más que pueda la boca, ¿sí? Movilizando bien la boca y la lengua. Hay varios ejercicios que ustedes pueden encontrar en internet para hacer como ejercicios que les permita a ustedes vocalizar mucho mejor. Las notas para radio. Las notas para radio, la idea es que sean muy corticas, ¿sí? Cuando uno va a hacer una nota para un noticiero, porque acá estamos viendo que es una nota para un noticiero. Si uno va a hacer una nota para, por ejemplo, yo alguna vez tuve que hacer unas crónicas sobre determinados géneros musicales, a mí me dan 10 minutos, 5 minutos. Sin embargo, en radio todo tiene que ser muy corto y muy ágil. Sí, el tema del podcast, bueno, el tema del podcast yo creo que tiene varias cosas, ¿sí? Cuando uno trabaja en radio y lanza la noticia, pues ya como que uno ya tiene ganado su público porque la gente está oyendo la radio, ¿sí? Cuando uno hace un podcast, lo complejo del podcast es que uno tiene que empezar a ganar público, ¿sí? En un canal que la gente, en el canal de uno que no lo conocen, así como cuando uno va a hacer y quiere intentar ser un youtuber o algo, entonces tiene que buscar la manera de llamar personas. Importante en un podcast, uno, tener muy claro pues quién es su público para ver cómo le llega a temas interesantes a ese público. Dos, que el podcast tiene que ir atado a otras redes sociales para que tú lo puedas promocionar, porque solo subiendo el podcast posiblemente no te vayan a escuchar. Y los podcasts también tienen que ser muy corticos, ¿sí? A menos que sean temas, digamos, una sesión de yoga. Una persona que quiere hacer una sesión de yoga y está meditando, sabe que su meditación puede durar media, 45 minutos, y entonces se aguanta pues el tiempo, ¿sí? Pero hay que medir muy bien, pues, qué tanto también mi público se puede quedar. Nosotros le podemos recomendar a ustedes que oigan Mortal Podcast. Es un proyecto que estamos haciendo desde Espora y es haciendo el ejercicio, digamos, de que nos empiecen a oír, que no es muy fácil, ¿sí? Pero sí, el podcast es muy chévere. Hay personajes, digamos, como Diana Uribe, que por la manera de narrar las historias, ella no necesita invitar a nadie a su podcast y ha sido mucho más exitosa en este momento a través del podcast que lo que fue en Caracol Radio.
Entonces, el podcast hay que cómo hace uno para que sea bien atractivo, si uno tiene una buena historia, ¿sí? Es un trabajo no solo de edición, porque al podcast hay que ponerle mucha música, hay que hacer una muy buena edición, hay que jugar mucho con los sonidos, como al principio en la radio cuando contaban esas historias, que contaban novelas en la radio, que jugaban mucho con los sonidos, con los silencios, ¿sí? Es muy importante eso para hacer un podcast. Bueno, ya les di tiempo. ¿Quién tiene ya su audio? Digamos un audio. ¿Nadie? Igual tienen que hacer la tarea de subirla al foro. ¿Alguna otra pregunta? Mira, Luis también nos recomienda Radio Ambulante. Listo, chicos y chicas, entonces les voy a dar pues el tiempito para que ustedes puedan hacer su nota esta noche, no se queden ahí con la tarea. Y le voy a dar paso, bueno, varias cosas. Uno, para la próxima sesión tienen que tener Illustrator. Hay personas acá que pueden tener Illustrator ya pues en su computador, ¿sí? Pero si no tienen Illustrator, pueden descargar Illustrator, la versión gratuita. Se las va a dejar descargar solo por 10 días, entonces recuerden que el ejercicio va a ser el sábado, ¿sí? Si ustedes ya alguna vez han descargado esa versión gratuita y ya ahorita se las va a cobrar, lo que pueden hacer es volverla a descargar, pero desde otro correo electrónico. ¿Sí? Entonces crear un correo electrónico, eso ahí uno le pide como registrarse como en una suite de Adobe y ahí ya pueden descargar Illustrator. Podemos aclarar lo de la selección de imágenes. Yo no sé si Pollo está conectado, si no, ya le digo que se conecte para que les aclare entonces lo de la sesión de imágenes. Mientras Pollo me contesta, entonces si quieres Linda que también tiene avisos. Hola, Liz, hola a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, no, es un aviso pequeño pero importante. Como les mencionaba en la primera clase, la idea es que al final del diplomado ustedes puedan entregar un trabajo final que dé cuenta de todas las sesiones que vieron a lo largo de los 3 módulos. Como ya saben, ya estamos prontos a terminar con el diplomado, ya que vamos en el 3er módulo. Por ende, ya deberían ir avanzando en su trabajo final. Les recuerdo para las personas que no lo tengan presente, el trabajo final puede ser de 2 maneras. Uno, puede ser un producto comunicativo, ¿cierto? Que dé cuenta primero pues, de lo que están viendo en este módulo, ¿sí? De lo que van a ver. Que dé cuenta de eso, de los formatos que van a ver en este módulo técnico y que se relacione con las reflexiones o análisis que hayan tenido ustedes a partir de alguna sesión del módulo 1 o del módulo 2 desde cualquier perspectiva. ¿Sí? Es decir, se pueden parar desde solo un tema, diciendo entonces yo me paro desde la sesión de comunicación popular y quiero hacer una nota de prensa sobre, no sé, un proceso comunitario en Ciudad Bolívar. Lo que sea, ¿sí? Trayendo a la nota de prensa reflexiones que hayan suscitado dada la clase que acabo de mencionar. O pueden hacer una pieza comunicativa que sea el resultado de reflexiones generales de varias clases o de todas, ¿cierto? Eso según pues la capacidad también de síntesis que ustedes tengan. Esa puede ser una opción. La otra opción, para las personas que no quieran hacer una pieza comunicativa, que se les facilite más simplemente escribir, pueden hacer un trabajo más de corte académico y es básicamente hacer un artículo, como digo, académico, que dé cuenta de igual una reflexión de una clase en concreto o de varias clases o de todas. Esta lección libre de ustedes.
cualquiera de las dos opciones es válida como entrega final. Pero entonces, para que lo tengan muy presente, la última clase que tenemos es el 7 de noviembre. Por ende, les voy a confirmar la fecha. Mentiras, que no es el 7 de noviembre. 7 de noviembre cerraríamos con el tercer módulo. Nosotros vamos a dar una sesión más para poder darles tiempo a ustedes. No íbamos hasta el 28 de noviembre, porque cuando me pidieron la primera sesión hacer el ajuste de las fechas, sí iba a la sesión más, sí se había alargado una sesión más. Entonces, denme 2 segunditos, ya les confirmo bien la fecha de cuál sería, porque pensé que estaba acá en el Moodle y no está. Entonces, bueno, mientras encuentro la fecha, ¿alguno o alguna tiene alguna duda del trabajo final o está súper claro para todos? Yo tengo una inquietud frente a la entrega del trabajo final, profe. No sé si se había mencionado un acompañamiento para saber o para conocer cómo los trabajos, lo que se va a proponer como trabajo final, o sea, cómo hacer el acompañamiento personalizado, o cómo sería, digamos, porque yo tengo como varias propuestas, pero pues no sé como por cuál me pueda ir. Entonces, no sé si en alguna de las sesiones se va a presentar como esa tutoría o ese acompañamiento para revisar los proyectos que pueden ser viables en entrega final. Sí, muy buena pregunta. Mira, acabo de ver el programa que ustedes tienen en Moodle y ahí dice pues hasta el 14 de noviembre. ¿Qué quiere decir eso? Que después del 7 de noviembre, que es nuestra última clase del tercer módulo, vamos a tener 2 sesiones. Una que son tutorías grupales, en donde vamos a dividir por subgrupos este grupo grande y allí vamos a poder resolver las dudas que se tengan frente al trabajo final. Y el 14 de noviembre sería el cierre. Es decir, para el 13 de noviembre tendrían que estar los trabajos finales colgados en la plataforma para la respectiva certificación. Lo mencionamos desde el día de hoy porque, como les decía, no todos los trabajos tienen que ir acoplados pues, a la parte técnica o de piezas comunicativas, pero puede que algunos sí lo tomen por ese lado. Entonces van a tener 4 sesiones para poder fundamentar su trabajo final. Se supone que ya deberían venir haciendo las reflexiones teóricas y conceptuales. Y entonces para el 3, entre el 3 y 7 de noviembre, la idea es que en esas clases volvamos a charlar, nos comenten un poco, voy a habilitar una parte en el Moodle para que ustedes suban las temáticas que están empezando, que piensan en trabajar para el trabajo final, para la entrega final, y a partir de eso vamos a crear los subgrupos que van a tener las tutorías el 10 de noviembre. ¿Qué quiere decir esto? Puede que de las 40 personas, 50 personas que hay, 10 personas hayan elegido que su pieza final, que su trabajo final va a ser una pieza, un podcast que está tan de moda. Entonces, ese subgrupo de 10 personas tendría una tutoría con una persona, ¿sí? Y así se armarán los subgrupos de acuerdo a las temáticas que ustedes deciden. Les voy a habilitar, como les decía, un espacio en Moodle, se los voy a compartir igual en WhatsApp para que lo tengan presente. La próxima clase igual les vamos a hacer mención de eso. Y entonces para el 5 de noviembre tendría el máximo plazo para subir esa propuesta de trabajo final. ¿Sí? Con eso, el 10 de noviembre ya ustedes tienen que estar en una versión final de sus trabajos, una versión casi final, pues, a partir de las tutorías lo modifican y tendríamos una entrega final el 13 de noviembre.
¿Sí? ¿Entendí? ¿O tienen alguna duda? Gracias, profe. Vale. ¿Las demás tienen alguna inquietud con lo que acabo de mencionar o para todos es claro? Ese cronograma lo podemos compartir en el grupo de WhatsApp o algo para tenerlo presente. El cronograma está en el Moodle. Está en el Moodle, en el programa, en la parte general, está en el momento que pones en la pestaña general, ahí debajo está el link donde puedes descargar el programa, ¿vale? Linda, solo para confirmar, el 10 de noviembre entonces sería la fecha previa, la primera fecha de entrega del trabajo final, ¿sí? Para el 5 de noviembre deben subir máximo, si se lo puede hacer antes, máximo para el 5 de noviembre deben subir la temática que van a abordar en su trabajo final, ¿cierto? Y para el 10 de noviembre ya tendrían que estar en versiones finales, ¿cierto? Pueden llegar con dudas, obviamente, en esa tutoría solventamos las dudas y para el 13 tienen que subir el trabajo final. Preguntan que si va de socialización, claro que sí. El 14, que es el día del cierre, es la socialización de cada uno de los trabajos, ¿vale? Gracias. Vale. Para que no queden como dudas al respecto de las fechas y demás, les vamos a hacer entonces como un cuadro pequeño en donde estén estas fechas de entregas de trabajo y en donde esté habilitado Moodle para que ustedes puedan subir sus entregas y un foro en donde puedan subir las temáticas. En las temáticas tienen que referir, obviamente, valga la redundancia, la temática y el formato en que lo van a presentar, es decir, si es un artículo, si es una cosa más académica o si va a ser una pieza, y si va a ser una pieza, cuál va a ser el formato muy específico, ¿vale? Porque como les digo, pues de ahí nos cogeremos para poder armar los subgrupos de trabajo. ¿Listo? Entonces, creo que si no tienen más dudas, Polly creo que iba a decir algo. Señor. Yo estoy viendo, digamos, el cronograma de esa cuestión y en ninguna parte vamos a ver pues cuestiones fotográficas, ¿sí? Me gustaría saber si el producto final yo lo podría hacer de un reportaje fotográfico o algo. Sí, claro que sí. Ustedes pueden hacer el producto final de cualquiera de los formatos comunicativos que les quede fácil o que conozcan. Solo mencionamos estos 4 que van a ver en el taller técnico por si hay alguna persona que a partir de esos conocimientos quiera hacerlo. Sin embargo, sabemos que muchos y muchas de ustedes tienen conocimientos previos y es totalmente válido que desde esos conocimientos puedan presentar su trabajo final. Lo indispensable es que en el trabajo final se reflejen reflexiones de cara a lo que se ha visto en el diploma. ¿Listo? Vale. Listo, pues. Entonces, Alice, yo creo que iban a hacer. Bueno, gracias. Chao. Sí, buenas noches para todos y para todas. Me disculpo antes por no comunicar. Entiendo que hay algunas dudas frente a la siguiente sesión. Entonces, no sé si quieran comentarme cuáles son las dudas. Si quieren, primero que les explico nuevamente que está en la plataforma, a ver si después de eso vamos a ver. Como les escribí al inicio de la sesión de ahorita, la próxima sesión vamos a trabajar unas nociones básicas del diseño gráfico. La idea es que es un taller práctico, así como vieron hoy Audacity. Vamos a trabajar sobre el programa Adobe Illustrator y para ello pues es necesario que cada quien busque la manera de poder descargar el programa, si ya lo tiene fabuloso, si tiene conocimientos previos bien. Y además ingresen dentro de la plataforma el link donde tienen que descargar unas imágenes que son sobre las cuales vamos a trabajar. Una metodología que he venido usando es que voy partiendo pantalla y voy explicando paso a paso algunas herramientas muy básicas que sirven para trabajar imágenes y sacar como resultados. Y el trabajo previo que hay que hacer es seleccionar 20 imágenes, 10 de cualquier tema, de cualquier situación que sean del tema. Es decir, no sirve todo ya para este ejercicio, sino elementos que tengan tipografías, que tengan recursos gráficos como plumas, colores, texturas, cualquier ejercicio que implique una edición gráfica. Y otras 10 imágenes que
Y para esas primeras 10, discúlpenme, les comparto un enlace también en donde pueden buscar proyectos de diseño de muy buena calidad. Es un ejercicio que yo vengo haciendo hace unos años de recopilar tendencias gráficas según algunas categorías. Hay manejo de marca, hay color, productos de empaque, bueno, diferentes cosas. Y pueden consultar si tienen otras referencias pues también. Y que le vayan estudiando las definiciones de resto. Y las siguientes 10 imágenes, la idea es que el diseño gráfico como tal, de cualquier que tengan, es decir, piezas que circulen en redes sociales, de opinión, cualquier cosa que tengan un contenido crítico y justificar por qué eligieron cada una de las imágenes. Para el bloque de 10 imágenes puede ser esta publicidad, esta cosa, me gustó porque tiene una tipografía que no había visto, unos colores muy adecuados para el tema, que me inspiran, me evocan a sistemas, cualquier argumentación de por qué 10 imágenes les parecieron atractivas, de calidad, interesantes, lo que sea, y las otras 10 independiente de su calidad técnica, es decir, sí, de su calidad técnica, por qué les parecieron que tiene un contenido crítico, por qué me parece que muestra al presidente de tal forma, por qué me parece que muestra tal líder político de tal otra, porque es un tema coyuntural muy importante, ¿cierto? Un poco para que el objetivo de la sesión es ganarse en la estética, ¿cierto? Es decir, que vayamos creciendo más, por un lado, el desarrollo técnico de las piezas, pero también el contenido político o el trasfondo que hay el discurso alrededor del MAC, ¿cierto? En la sesión, obviamente, pues tenemos 2 horas para abordar un programa que uno podría estudiar durante 4 años seguidos, pero yo les voy a dar algunas herramientas, algunas nociones básicas del diseño y el desarrollo de unas herramientas para que ustedes tengan alguna, como unos conocimientos muy básicos que ustedes después puedan replicar e ir fortaleciendo si les interesa el tema de producción gráfica. Entonces voy a leer las ¿qué imágenes no se pueden seleccionar? Pues en realidad solo hay que seleccionar una por calidad técnica y otra por contenido crítico. Durante la plataforma pueden ingresar un drive, descarguenla básicamente. Les voy lanzando los spoilers. La idea es, tenemos una imagen de calidad muy buena y vamos a intentar copiar esa imagen de calidad técnica con otro contenido. ¿Sí? Vamos a intentar usar los colores, vamos a intentar llegar a esa misma pieza, pero cambiándole completamente el contenido de la pieza. ¿Listo? Este es el ejercicio que vamos a desarrollar. Entonces, no sé si hay más preguntas. ¿Algunas preguntas frente al ejercicio? Las descargan y las suben como han venido subiendo los otros ejercicios. Y la idea al inicio, pues yo seleccionar aleatoriamente algunos nombres para que compartan la reflexión que les suscitó el ejercicio y compartir algunas de las imágenes que ustedes seleccionaron. Digo, hay un link donde hay imágenes en términos de diseño, pero si tienen otras fuentes de consultadas de diseño gráfico de muy buena calidad, pues lo podrán usar sin ningún problema. ¿Está claro el ejercicio? Bueno, creo que queda claro. Entonces, pues nada, compañeros, compañeras, nos veremos el sábado con toda. Ojalá puedan tener un computador y un espacio como para trabajar tranquilos. Yo voy compartiendo la pantalla, yo voy explicando despacio, voy detallando todas las cosas que voy haciendo. Si hay dudas, me escriben en el chat, y no entendí, repita este paso, me quedé en tal cosa. Yo constantemente estoy preguntando. La idea es hacer un ejercicio como tranquilo, obviamente muy básico, de herramientas clave que es Illustrator, pero que seguramente es una base muy base para poder, si ustedes si les interesa, pues ya desarrollarlas de otras maneras, los tutoriales o lo que sea. No siendo más, entonces espero haber solucionado las dudas. Cualquier cosa nos escriben en el correo, escriben en el foro o cualquier otro medio por el que se han comunicado
con las personas encargadas del diplomado. Yo soy Sebastián Ruiz, Mate en Pollo, y seré la persona que estará con ustedes en la sesión de este sábado. No es equivalente para nada, Luis Eduardo. Claramente Canva ayuda a solucionar muchísimas cosas de urgencia y aproximarse a algunas cosas de diseño. La interfaz de Canva, obvio, tiene cosas muy similares a Illustrator, pero la posibilidad que uno tiene con Illustrator es 100 veces mejor. Entonces, por eso pueden descargar la versión de prueba gratuita y ya después ustedes pueden indagar cómo buscar alguna alternativa para usar el Illustrator indefinidamente. Yo soy diseñador gráfico pues hace ya 6 años y nunca he tenido que pagar, entonces pues hay algunas alternativas para poder tener el Adobe Illustrator. Listo, entonces no sé, Alice, su merced queda nuevamente acá a cargo. Listo, chicos y chicas, muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Espero que suban sus audios, recuerden y que suban sus audios, pero además que suban las notas de prensa, porque las cosas que quedan en el foro son las cosas que se van a calificar y eso se evalúa para entregar las certificaciones. ¿Listo? Entonces que descansen y nos vemos el sábado. Muchas gracias, profe, por la sesión, que estén todos muy bien. Muchas gracias, que estén bien, que descansen. Chao, profe, gracias.